El peso del presente. En lo alto de una montaña, donde el viento soplaba con la sabiduría de siglos y los árboles susurraban antiguos secretos, vivía un joven monje llamado Aru. Cada mañana se levantaba antes del sol, barría el templo con esmero y meditaba en silencio, pero aquel día, algo era distinto. Su corazón estaba cansado. Había pasado semanas enfrentando desafíos internos, dudas, miedos, la sensación de no avanzar. A pesar de sus esfuerzos, sentía que todo a su alrededor se volvía más pesado, como si el mundo hubiera decidido probar su fortaleza con un silencio implacable. Las enseñanzas de su maestro no lograban calmar la inquietud que crecía como sombra en su pecho. Esa mañana, mientras recogía leña en la ladera, Aru se detuvo y alzó la vista. Las nubes cubrían el cielo como un velo gris. Respiró hondo, pero el aire no le trajo consuelo. ¿Cuánto más durará este día difícil?, susurró, sin esperar respuesta. Desde detrás de una roca, apareció el viejo maestro Rinzén. Sus pasos eran lentos, pero firmes. No dijo nada al principio, solo se sentó junto a Aru y miró el horizonte. Cuando el alma pesa, dijo finalmente, hasta el viento parece empujar en contra. Aru asintió sin mirarlo. Maestro, ¿qué hago cuando todo se siente cuesta arriba? Rinzén cerró los ojos unos segundos, como si escuchara al mundo responder por él. Lo que hoy es difícil, dijo suavemente, mañana será historia. Pero si te detienes ahora, solo recordarás el cansancio. Si das un paso más, recordarás la transformación. Aru lo miró en silencio. Algo en aquellas palabras comenzó a asentarse en su interior, como una semilla enterrada en tierra mojada. El viento siguió soplando con suavidad entre los pinos, y los dos monjes permanecieron en silencio. Aru cerró los ojos por un momento, intentando sentir algo más allá de su desánimo. Maestro, preguntó, rompiendo el silencio, ¿y si mañana nunca llega? ¿Y si este dolor no se va? Rinzén sonrió con ternura, como si ya hubiera escuchado esa pregunta cientos de veces, en distintas voces, en distintos tiempos. El mañana siempre llega, respondió, aunque no siempre en la forma que esperamos. A veces, no se parece a una recompensa, sino a una comprensión. Aru frunció el ceño, aún sintiendo el peso de la hora. No lo entiendo. No necesitas entenderlo hoy, dijo Rinzén, poniéndose de pie. Solo camina. Un paso. No por esperanza, sino por respeto a tu viaje. Entonces, el anciano maestro comenzó a andar de nuevo por el sendero de la montaña. Sus pies apenas hacían ruido sobre las piedras húmedas, pero cada paso parecía dejar una huella invisible en el alma de Aru. El joven monje lo observó alejarse. Sintió que su cuerpo aún pesaba, que la tristeza seguía allí, intacta, pero algo leve, casi imperceptible, había cambiado, su voluntad de rendirse ya no era tan fuerte. Se puso de pie. No sabía si ese paso lo llevaría a una respuesta, pero lo dio igual. A veces, pensó, no se camina porque se tenga fe. Se camina para no olvidar que uno está vivo. El sendero de regreso al templo era estrecho y empinado. Aru sentía el temblor en sus piernas, el sudor frío en la espalda y ese pensamiento insistente que decía, detente. No puedes más. Pero no se detuvo. Con cada piedra que pisaba, recordaba las palabras del maestro. Si das un paso más, recordarás la transformación. No sabía aún qué significaba transformarse, pero sentía que seguir caminando era, en sí mismo, una forma de resistencia sagrada. Mientras subía, una pequeña piedra se deslizó bajo su pie y cayó ladera abajo. Aru se inclinó, observándola rodar entre los arbustos hasta desaparecer. Así se siente mi ánimo, murmuró. Rodando sin rumbo. Pero luego notó algo, la piedra había caído, sí, pero la montaña seguía en pie. Ese pensamiento le golpeó suave, como un toque de campana en la distancia. Quizás él también podía caer por momentos, y aún así seguir siendo una montaña.
Llegó al templo al anochecer. Exhausto, con las manos sucias y el alma revuelta, se sentó frente al altar. No buscó respuestas. No pidió consuelo. Solo se permitió estar allí, presente, respirando el silencio como si fuera medicina. El incienso ardía lentamente. La noche lo envolvía todo con su oscuridad amable. Y en ese instante, Haru comprendió que incluso los días más difíciles tienen un final. Esa noche, mientras los demás monjes dormían, Haru salió al jardín interior del templo. Llevaba entre las manos su cuenco de madera, el mismo que usaba cada día para recibir comida. Pero esta vez, no lo llevaba por hambre. Lo colocó en el suelo, justo bajo la luz de la luna, y lo observó. Vacío. Silencioso. Inútil, quizás, si se miraba con ojos impacientes. Recordó una antigua enseñanza del maestro Rinzén. Un cuenco solo es útil cuando está vacío. ¿Por qué, maestro? Había preguntado Haru, tiempo atrás. Porque entonces puede recibir. Esa noche, por fin comprendió. Así era su corazón. Vacío de certezas. Vacío de fuerzas. Vacío de todo lo que creía necesitar para seguir. Y, sin embargo, era precisamente en ese vacío donde algo nuevo podía nacer. Se sentó junto al cuenco y cerró los ojos. Sintió el dolor. Sintió la duda. Sintió incluso el miedo de no ser suficiente. Pero ya no luchó contra ellos. Como un río que no discute con las piedras, simplemente los dejó estar. Y en ese acto silencioso, algo en su interior comenzó a moverse. No una solución. No una respuesta. Sino algo más sutil, una pequeña paz, como una brisa tibia que llega sin aviso. La noche siguió su curso. Y en el corazón de Haru, el día difícil empezaba a convertirse en historia. A la mañana siguiente, el sol asomó tímido entre las nubes. Haru despertó temprano, como siempre, pero esta vez algo era diferente. No era más ligero. Ni más sabio. Ni siquiera más fuerte. Pero había una quietud en su pecho. Como si hubiera dejado de esperar algo, y eso, curiosamente, lo liberaba. Durante la jornada, el trabajo fue duro: acarrear agua desde el río, cortar leña, reparar el techo de una de las cabañas que se había vencido bajo la lluvia. Sus manos sangraban un poco. Su cuerpo se quejaba. Pero no había resentimiento en su esfuerzo. En uno de sus descansos, se sentó bajo un ciruelo marchito. El maestro Rinzén apareció, otra vez en silencio. Se limitó a observar el árbol. Haru también lo miró. Las ramas desnudas parecían dormidas, incapaces de dar flor alguna. ¿Crees que está muerto?, preguntó el maestro. Haru lo pensó. No lo sé, parece seco, agotado. Rinzén asintió con suavidad. A veces confundimos el descanso con la muerte, dijo el maestro. Pero hay vida que crece en silencio. La semilla bajo la tierra, el árbol en su invierno, el alma cuando atraviesa la tormenta, todo eso parece quieto, pero en realidad está preparándose para florecer. Haru bajó la mirada al suelo. El árbol no era un fracaso. Era una promesa. Tal vez él también lo era. Entonces, dijo con voz queda, ¿lo difícil también florece? Rinzén sonrió, suave como un amanecer. Lo difícil es la raíz de lo que mañana será fuerza. Si hoy duele, es porque estás creciendo hacia algo más amplio que tú mismo. Las palabras del maestro no borraron el cansancio, ni disiparon las nubes del todo. Pero en el corazón de Haru, como en el árbol seco, una savia nueva comenzaba a moverse. Quizás aún no era tiempo de flor. Pero sí de raíz. Y eso, era suficiente. Los días siguientes no fueron más fáciles.
Las tareas en el templo seguían siendo exigentes, y los desafíos interiores no desaparecían con una enseñanza o una noche de luna. Pero algo en Haru había cambiado. Ya no esperaba que las dificultades desaparecieran, las escuchaba. Una tarde, después de limpiar el salón de meditación, caminó hasta el río. Se sentó en la orilla y observó cómo la corriente pasaba sin esfuerzo, acariciando piedras, bordeando obstáculos, sin intentar detenerse ni luchar contra el cauce. Se miró en el reflejo del agua. Parecía el mismo de siempre. Pero sabía que no lo era. Recordó sus primeros días en el templo. La soledad. El deseo de abandonar. El dolor de no sentirse capaz. Y, sin embargo, allí estaba, respirando, sintiendo, existiendo. Hoy es difícil, susurró para sí, pero ya no es imposible. Una hoja cayó sobre la superficie del agua. Flotó un momento y luego fue arrastrada por la corriente. No luchó. No se aferró. Así también, Haru sintió que podía soltar sus cargas. No negarlas. No huir. Solo, permitir que siguieran su curso. Porque comprendió algo esencial. El dolor no era el final de su camino, sino una parte sagrada del viaje. Y ese viaje, un día, sería su historia. El invierno fue cediendo. Primero en los brotes tímidos del bosque. Luego en el canto de las aves que regresaban. Finalmente, en la forma en que la luz tocaba los tejados del templo, más cálida, más viva. Haru seguía despertando antes del alba, pero ya no lo hacía con el peso de un castigo, sino con el ritmo de una práctica que comenzaba a formar parte de él. Una tarde, mientras barría el jardín, el maestro Rinzén se acercó y le ofreció un cuenco de té. Ambos se sentaron en silencio, como tantas veces. Pero esta vez, Haru se atrevió a hablar. Maestro, creo que estoy entendiendo. Rinzén lo miró, sin prisa. ¿Y qué crees que estás entendiendo? Haru sostuvo el cuenco entre sus manos y dijo. Que lo que duele hoy, un día será solo una cicatriz. Y que esa cicatriz no será una marca de derrota, sino de camino recorrido. Rinzén cerró los ojos con suavidad. Las cicatrices son mapas, dijo. No son para avergonzarse. Son el lenguaje secreto de la experiencia. Y cuando aprendes a leerlas, descubres que todo, incluso el dolor, tenía una dirección. El viento acarició los árboles, y en alguna parte del jardín, una flor se abrió. Haru no dijo nada más. Ya no necesitaba comprender con la mente. Ahora el cuerpo entero lo sabía. Hoy es difícil. Pero mañana sería historia. El mañana florece en silencio. Pasaron los años. El joven Haru se convirtió en maestro. No por saberse todas las respuestas, sino por haber aprendido a permanecer con las preguntas. No por haber vencido el dolor, sino por haberlo atravesado sin endurecer el corazón. Una mañana, un nuevo discípulo llegó al templo. Iba cansado, con los ojos nublados por la confusión, igual que Haru en sus primeros días. Mientras lo guiaba por los pasillos de madera y le mostraba cómo doblar su túnica, Haru reconoció en el muchacho el mismo fuego que alguna vez ardió en él, el fuego del miedo, del cansancio y de la esperanza. Esa noche, lo encontró sentado a solas, con lágrimas en los ojos. Sin decir palabra, Haru se sentó a su lado. Le ofreció un cuenco de té, tal como su maestro lo había hecho una vez. Y con voz serena, dijo: Hoy es difícil. Lo sé. Pero algún día mirarás este momento, y no dolerá, será historia. Tu historia. Y entonces entenderás que no estabas rompiéndote. Estabas naciendo. El joven alzó la mirada, confundido, pero algo en esas palabras plantó una semilla. Una semilla que, como todas, necesitaría oscuridad, tiempo y silencio para florecer. Y así, el ciclo continuaba.
porque en cada dificultad late ya la semilla de un mañana en paz.